decir, a hablar de Dios, un poquito como introduciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se centraron luego en el Padre, ¿verdad? Hoy toca hablar del Hijo, ¿no? La segunda persona de la Trinidad. Y Jesucristo, pues hay muchas quizá medias interpretaciones o malinterpretaciones de lo que sería su deidad, su poder, quién es. Es decir, si preguntamos a la gente quién es Jesucristo, muchos van a decir profeta, maestro, el Hijo de Dios, pero no existe necesariamente en todas las personas la comprensión completa de Jesucristo, de quién es, ¿no? Entonces, en realidad, incluso hay muchas religiones que desvirtúan esto, niegan la deidad de Jesucristo, disminuyen o digamos que aplacan su verdadera esencia, y es importante que sepamos realmente quién es Jesús. Es una creación, es el Hijo de Dios, o sea, no existía Jesús antes, y el Padre mandó al Espíritu Santo, y la Virgen María concibió un hijo, y ese es el Hijo de Dios, o ya estaba antes, ¿no? Y es una persona humana como nosotros, pero con la mitad divina, es decir, es una especie de héroe de Marvel, ¿no? Mitad Dios, mitad hombre. ¿Quién es Jesús? Entonces es importante que nosotros como creyentes, como líderes, tengamos bien clara la película. Vamos a ir rápido con los materiales que tienen ustedes. En cada punto vamos a ir con un solo pasaje que está escrito ahí, que se va a proyectar acá, es decir, no necesitan buscar en su Biblia, etcétera, sino que vamos a ir bastante rápido. Y cada punto vamos a leer el pasaje y vamos a responder la pregunta que está ahí, ¿ya? Entonces, lo primero es que si Jesucristo es Dios, hay que probar que Jesucristo es Dios, ¿no? La deidad quiere decir que es Dios. Entonces es importante comprender esto, ¿no? Entonces, primero que nada tenemos que entender que vemos a la persona de Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios, lo vemos con distintos nombres a lo largo de la Biblia, y aparece desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. En general, la Biblia siempre otorga distintos nombres según las épocas, los escritores, el idioma en que fue escrito, tanto a la persona del Padre como al Hijo, y le van otorgando distintos nombres o títulos, ¿no? Entonces, el Verbo, el ángel de Jehová, Jesucristo, son la misma persona en la Biblia. Ahora bien, es vital entender que Jesucristo es Dios, es decir, que es igual que Dios y que es Dios también, porque si no, el sacrificio de Jesucristo no tendría tanto sentido. Es decir, sería como el sacrificio de un humano. Pero ¿hay algún humano que pueda ser perfecto? La misma Escritura dice que no, ¿cierto? Dice que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y por lo tanto no hay uno, ni aún uno. Dice, entonces estaría contradiciéndose la Biblia. Solamente Dios puede ser completamente perfecto y ser 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo, para poder haber cumplido con el hecho de ser tentado en todo y haber vencido en todo también. Entonces vamos avanzando. Entonces, la deidad de Jesucristo es probada por Dios mismo y por las Escrituras. En Isaías 48 vemos un pasaje, y en este pasaje se ve una manifestación de Dios, de Jesucristo en el Antiguo Testamento, es decir, vamos a ver a Jesucristo y al Padre hablando ahí también. En Isaías 48 dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé,
Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo comparecieron juntamente. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Dios, ¿verdad? No queda duda alguna, es el que creó todo, está diciendo, soy yo, el primero y el último, yo soy el que fundé todo, ¿no? Entonces no hay duda de eso. Y luego el verso 14 dice, juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. A ver, ¿cómo es eso? Desde el principio estaba yo, ahí estaba yo, dice, ¿no? Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, es como que Dios está mal escrito, Dios está hablando de sí mismo, el Padre, el Hijo, Jesucristo, el Verbo está hablando, está diciendo, yo soy desde el principio y me envió Dios a mí, pero yo soy Dios. En otras palabras, yo soy Dios, pero Dios me envió. Soy la parte de Dios enviada a un propósito. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, múltiples veces en Génesis, cuando pelea con Jacob y sucede que Dios peleó con él, y etc. Él dice, pero era el ángel de Jehová. Entonces, lo podemos ver a lo largo de las Escrituras y realmente es increíble y es espectacular la comprensión de eso. Y para todos aquellos que niegan esto, desde los judíos, pasando por los testigos de Jehová, los mormones, etc., incluso dentro de los cristianos evangélicos hay todas unas corrientes, ¿no? La Iglesia de Dios Universal, etc. Es increíble que no tengan la comprensión de esto. Si está la Escritura está plagada de ejemplos de Dios como verbo desde el Antiguo Testamento y refiriéndose a sí mismo como Dios. Bien, vamos a leer también este pasaje rápidamente para que quede bien claro este punto. El verbo hecho carne en Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, entonces no hace falta leer el siguiente versículo, simplemente nos queda clarísimo que en el principio, está hablando igualito que Génesis 1, ¿no? En el principio, desde el origen de todo, desde la creación, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces es igual que Dios, era parte de Dios, es Dios mismo, pero en nuestra naturaleza humana no podemos comprender eso, porque si bien Dios es uno, Dios se manifiesta, se muestra, actúa con distintas dimensiones de Él mismo, con distintas partes de Él mismo. Para nosotros como humanos es incomprensible. No podemos llegar a comprender completamente esto, pero sí entendemos lo que nos está revelando Juan, ¿no? En el principio era así, todo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, está clarísimo eso. Entonces aquí está la pregunta, la persona de Jesucristo es llamada el Verbo, ¿no? En el pasaje de Juan, etc. ¿Desde cuándo existe? Ahí pueden terminar su respuesta. ¿Desde cuándo existe el Verbo? El Hijo de Dios. Desde siempre, desde el principio. Yo aquí entiendo como que Jesucristo es la voz, digamos, la palabra de Dios, porque fue Él que habló y se hizo ver unas cosas. O sea, está Dios, pero es
como que él fue el que dijo, digamos, salga la tierra, salga el cielo, esa es mi comprensión, no sé. Sí, exactamente. En Génesis 1, cuando estaba hablando Dios en plural, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces, y dijo Dios, hágase la luz, dice, ¿no? Entonces, ya deducimos, interpretamos, gracias a los pasajes que acabamos de leer de Juan, que la persona que está hablando, es decir, el verbo, precisamente esa parte de Dios, está el Padre y Jesucristo el que está haciendo la creación. Por eso Juan luego dice en esto que acabamos de leer que Él es el que lo creó, ¿no? Entonces Jesús va mucho más allá de un profeta, ángel, de un iluminado, de un no sé qué, que hay mucha gente en otras religiones, ¿no? Va mucho más allá de todo eso. Jesús estaba desde siempre. Bien, vamos al siguiente punto. 1.2. Jesús mismo lo dijo. Nadie en toda la historia dijo de sí mismo lo que dijo Jesús. Es decir, Mahoma, Buda, todos ellos jamás se atrevieron a decir esto. Entonces, no existe otra persona a lo largo de la historia que lo haya dicho y lo haya manifestado y lo haya probado. Entonces vemos en Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Ese yo soy debería estar con mayúscula, porque realmente la primera revelación del nombre de Dios en la Biblia, yo soy, en Génesis capítulo 14, cuando Dios se manifiesta a Moisés. Entonces vemos que Moisés le pregunta, ¿y quién le voy a decir a la gente que me ha enviado? ¿No? Y Dios le responde, yo soy el que yo soy. En hebreo, Eiseh, Eiseh, yo soy el que yo soy. Es la frase completa. Y en hebreo se resume a la palabra Yahweh. Yahweh están solo las consonantes de Él es, ¿no? Porque los judíos no podrían decir yo soy y me he enviado, no, Él es el que me ha enviado. Entonces Yahweh es Él es, ¿no? Entonces, antes de que Abraham fuese yo soy, y es interesante porque también luego cuando vienen a buscarlo para apresarlo en Getsemaní, en uno de los evangelios, me parece que es Juan, dice que cuando le preguntan y venimos a buscar a Jesús, yo soy, dice, y en ese momento se cayeron todos, como desmayados al piso, todo el mundo se cayó al piso y se tuvieron que levantar todos, ¿no? Entonces realmente en la palabra yo soy está encarnado, está involucrado en la esencia misma divina, la esencia de Dios, ¿no? Una palabra muy poderosa. Así es, la palabra misma es su esencia. Bien, yo y el Padre somos uno somos, ahí en Juan 10, 27 al 30, lo pueden leer con más calma en su casa. Entonces, si Jesús y el Padre son uno, entonces ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Es Dios? O incluso es alguien mandado de él mismo, ¿no? O incluso es el Padre también. Es el mismo Padre que vino convertido en carne para morir por nuestros pecados. O sea, yo creo que ha mandado a Jesús, pero que viene de él mismo, que él es uno solo, ¿no? Exactamente, es parte de Dios. Dios mismo, con una parte de él que se manifiesta como verbo. Entonces es el Padre, yo y el Padre uno somos. Y cuando en Isaías leemos la profecía acerca de Jesús, que dice, y será llamado su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Es como contradictorio, pero es Dios mismo, Jesús, la encarnación de Dios, para manifestarse y para poder mostrarse y para poderse relacionar con nosotros. Por eso entendemos la palabra ángel de Jehová mejor, porque ángel, la palabra ángel, si leemos en la acepción y como lo entendían los antiguos, era el enviado, el que trae la palabra, el que dice algo de parte de Dios. Eso es lo que quiere decir ángel, ¿no? Mensajero, enviado. Entonces, para comprender nosotros
los escritores del Antiguo Testamento tuvieron que llamar el ángel de Jehová, porque no había otra forma de entender que era Jehová, pero que estaba ahí, que estaban hablando con él. Él era el mismo. Exactamente. Tuvo que convertirse en como nosotros para que nosotros podamos entender más, ¿no? Sí, una pero, parte de Dios. pero eso ya es la siguiente fase, que es la encarnación, ¿no? En el Antiguo Testamento ya Jesús se manifestaba de una forma visible y carnal, y vamos a ver ahorita. Los fundadores de la iglesia también dijeron que Jesús es Dios. En Juan 20:28 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ¿se acuerdan del incrédulo, no? Y entonces llegó Jesús, estando con puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, de cerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Le dice Dios. El Espíritu Santo está revelándole ahí en ese momento. ¿Y quién es Jesús entonces según lo revelado a Tomás? ¿Qué es lo que le está revelando? Dios. Jesús es Dios. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Wow, si es por los siglos, quiere decir que no es que se encarnó y empezó a existir a partir de únicamente su nacimiento como Jesús de Nazaret. Su nacimiento como Jesús de Nazaret es un milagro y es la muestra del amor y del plan del Padre, de Dios, incluyéndolo a Jesús, por supuesto, y manifestada para nosotros, para poder entender mejor. Bien. También podemos ir un día adelante, ahí puede sacar un material, una hojita. Bien, el cuarto punto. La deidad de Jesucristo también es probada por las manifestaciones en el Antiguo Testamento, las teofanías. ¿Ya? La de Zacarías 12 me parece espectacular y casi nunca se la ve. ¿Quién quiere leer a Zacarías 12? Lo tienen ahí, está listo. Profecía de la palabra de Jehová. Eso del 12 hasta Sí, lo que está ahí. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron como se lloran por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ya, entonces en el verso 1 del capítulo 12 dice: profecía de la palabra de Jehová. Entonces, ¿quién está hablando? Jehová. Jehová, que extiende los cielos, funda la tierra, funda el espíritu, está hablando. Y dice, está hablando una profecía. En aquel día, o sea, ya ahora no hace 2700 años, sino un poco más adelante, dice: yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Entonces se van a convertir, en otras palabras, ¿no? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cuándo traspasó alguien a Dios? A Jehová. Cuando lo crucificaron. Cuando lo crucificaron a Jesús. Entonces, por consecuencia, Jesús es Dios. Jesús es Jehová. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre, en Zacarías 12:1. Y dice: mirarán a mí, a quien traspasaron. Espectacular, ¿no? Génesis 18, esta es otra teofanía. ¿Quién quiere leer? No, lo voy a resumir porque tenemos que ir un poco más rápido el día del Padre y no va a pasar el tiempo. Entonces, este es el pasaje en el que se acercan dice 3 ángeles en
Génesis 18 dice, 3 ángeles vienen y Abraham los ve venir a los 3. Y dice, quédense conmigo, y les prepara una comida keto. Les prepara su corderito, su mantequilla y su... ¿qué más? ¿Me se acerca? ¿Alguien se acuerda? Corderito, mantequilla y leche de cabra, porque obviamente ellos eran, ¿no? Estaban ahí con una super... Y dice que los ángeles, los 3 hombres, comieron con él. Y luego, cuando ya Jehová le dice, le revela, oye, voy a destruir Sodoma y Gomorra, estoy viniendo ahorita y si hay alguien y no sé qué, entonces hay que salvar a alguien si hay que Sodoma y Gomorra. Y le dice, mi primo está allá, y entonces le convence a Dios y le dice, si hubieran tan solo 50, si hubieran tan solo 30, si hubieran tan solo 5, si hubiera uno, sí, si fuera uno, entonces dice, los varones se levantaron allí y miraron a Sodoma, y él iba acompañándolos a los 3. Pero dice, entonces Jehová le dijo, en el 20. Entonces, ¿quiere decir que uno de los 3 era Jehová? Lógico, ¿no? Número 1. Número 2. Se apartaron de allí los varones del 22 y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Entonces, quiere decir que se quedaron solamente, o se fueron solamente 2 y se quedó... Se quedó Jehová y los Jehová ángeles se fueron. Exactamente, se quedó Abraham con Jehová. Destruirá también el impío, etcétera, 50, todo eso, ¿no? Y luego, en el 33, dice, Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. En el 19 del capítulo siguiente, dice, llamaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta. Entonces, queda completamente demostrado por el relato, por las consecuencias, por lo lógico, etcétera, por todo, está completamente demostrado que eran 3, que Jesús era uno de ellos, o el Verbo, o el Hijo de Dios, como quieras llamarlo, o Jehová mismo, porque ahí dice Jehová, y come con ellos, come el corderito o el chivito, come con ellos, con su mantequilla y su leche, ¿no? Entonces está conversando con ellos, etcétera. Pero ¿quién dice el pasaje? ¿Quién dice las escrituras que era el tercero que estaba con los ángeles, con los 2 ángeles? Dios. Jehová, Dios. Correcto. Bien, creo que queda bastante claro por distintas fuentes y formas que Jehová, que Dios, que el Padre y Jesús son uno. Cuando también peleó con el ángel. Exactamente, dice, peleó con el ángel de Jehová, dice que y el nombre de eso era Betel, pero que peleé con Dios y fue liberada mi alma, dice, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimas teofanías, o sea, Sansón pasando por Gedeón, todos los jueces ahí cuando se encuentran con el ángel de Jehová. O sea, hay muchísimas, todos los patriarcas lo vieron, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, todo. Entonces es espectacular esto. Y con esta revelación, cuando uno lee la Biblia, ya luego con esta revelación entienden que realmente Jesús es Dios. Jesús mismo lo dice, ¿no? A los fariseos, ¿no? Toda la escritura habla de mí desde el principio hasta y ustedes no. Sí, exactamente. Bien, Jesús es Rey y Señor. Es decir, si es Dios, pero también es Rey y Señor de este reino. No se olviden que estamos en el reino de los cielos. Y este reino, el reino del Padre, el reino del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro reino que está invadiendo el reino del príncipe de la potestad del aire, del mundo en el que vivimos, el sistema mundial en el que vivimos. Entonces, ¿quién es el Rey y el Señor de este reino que está invadiendo al reino de las tinieblas? Veamos eso. Ahora sí vamos a ir buscando en los pasajes que son pasajes más cortos. Solamente vamos a leer que Jesucristo como Rey y Señor había sido predicho, quiere decir que ya estaba profetizado.
solamente vamos a leer Daniel 7, 13 y 14. Si nos podemos repartir Sí, bueno, a ver, buena idea, si ganamos tiempo. Luego, usted, ¿qué libro? Isaías. ¿Y ese es Isaías o qué? No, solamente Daniel 7 y 13. Vamos a leer un pasaje de cada tema. Predicho, solo Daniel 7 y 13. Rechazado, no sé quién quiere leer Lucas 4 del 14 al... No, perdón, Juan 1 del 11 al 12, es más corto. Yo. Ya, Marta. Cumplimiento, Apocalipsis, también es más corto, 19 del 11 al 16. ¿Quién lee ese pasaje? Apocalipsis 19 del 11 al 16. Ya, vamos a ver con esos tres pasajes. Primero, entonces, Jesús como Rey y Señor fue predicho, fue profetizado, ya estaba profetizado cientos de años antes. Daniel, estamos hablando de 700 años antes de que Jesús estuviera en medio de nosotros. Daniel 7, 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14, ¿no? Sí. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que le obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Bien, espectacular, porque está 700 años antes de Jesucristo. Está hablando Daniel de una profecía, lo que él está viendo en una visión, está viendo a Jesucristo ya encarnado en su forma de Jesús de Nazaret, en su forma de que lo hemos visto en las películas y en los cuadros, etc., ¿no? Jesús ya de carne y hueso, ¿no? A Jesús lo ve en el final de los tiempos, entonces va, no sé cuánto más tiempo faltará para que venga el fin de los tiempos, otros 100 años más, 50, 20, 10, no sabemos, pero Daniel está viendo ese momento en el que ya le es dado a Jesús, dice, todo el imperio, todo el poder, todo el señorío sobre las naciones. Entonces estaba predicho. Y es muy claro porque dice que es como el Hijo del Hombre, dice, ¿no? Con las mismas palabras que Jesús se refería a sí mismo, el Hijo del Hombre. Y el anciano de día, que es otra forma en la que se refiere la Escritura al Padre, dice que lo eleva a esa posición, a Jesús encarnado. Bien, rechazado, veamos el siguiente pasaje, fue predicho, pero cuando vino fue rechazado. Veamos Juan 1, del 11 al 12, por favor. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Muchos lo aceptaron y creyeron en él. A estos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Bien, dice que vino al mundo que le pertenecía, esa traducción, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la Valera. Entonces, fue rechazado, no le recibieron, dice, no creyeron. No, ¿quién es? No sé qué. No creyeron porque ellos querían otra cosa, ellos esperaban la liberación de la esclavitud de Roma. Ellos esperaban la otra mitad de las profecías acerca de Jesús, del Mesías. Ellos querían al libertador, al poderoso, al que va a volver cuando vuelva. Pero Jesús mismo tuvo primero, en su primera venida, una manifestación como cordero. Era importante que tenga esa manifestación, esa forma de relacionarse con nosotros, porque de otra forma no hubiera podido ser el cordero, el sacrificio que hubiera pagado, el sacrificio perfecto, como dice Hebreos, que hubiera sido ese sacrificio perfecto que hubiera pagado por nuestros pecados, todos los delitos y pecados, todo el acta de los decretos, como dice Filipenses, que nos eran contraria y que era contra nosotros, estábamos condenados, ¿no? Era necesario que muere, que venga primero como cordero. Bien, entonces fue rechazado. Veamos el cumplimiento entonces de Jesucristo como Rey y Señor. Cumplimiento. Apocalipsis, por favor,
19 del 11 al 16. 11. 19 del 11 al 16. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, su nombre es el Verbo de Dios. Entonces estamos hablando de todo el pasaje de Jesucristo. Está clarísimo, ¿no? Ya sabemos que es el Verbo. Y en Apocalipsis, ya cuando se manifiesta como Rey y Señor, o sea, cuando toma el trono, el dominio, ya ejecuta su segunda venida y el dominio sobre toda la creación, ya se manifiesta con su corona y con los ojos de fuego, etc. Un día, adelante. Ahí puede agarrar su día, ahí puede ver el material. Cuando le dé el pase, por favor, ahí puede tomar su material si quiere. Entonces, en ese pasaje está diciendo que en Apocalipsis, cuando se cumpla todo, que efectivamente Él, Jesucristo, va a tomar el dominio, el poder y la autoridad. O sea, va a ser el Rey efectivamente, ya no posicionalmente, ya no en el envío y el proceso en el que nosotros estamos de traer y anunciar su reino. El reino de los cielos se acercaba, no. Ya en Apocalipsis 19, cuando vuelve Jesús, ya el dominio, el trono, el poder ya se ejecuta. Viene y se posiciona como Rey y Señor. ¿Y quién es el Rey y Señor? El Verbo, Jesús. Ahí lo dice en 19, en Apocalipsis 19 del 11 al 16, en el verso 16. Bien, veamos el siguiente punto. Bueno, si Jesús es Dios y va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y dice Colosenses que le fue dado un nombre sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿cómo es que se le fue dado el nombre si Él es el que hizo todo eso? Esa es la parte que más cuesta comprender, pero precisamente eso es la encarnación, el milagro más espectacular de la historia. Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, que creó el cielo y la tierra, el Verbo con esa manifestación de su presencia visible, que es Jesús, que es el Verbo, que es el ángel de Jehová, lo que va a hacer es encarnarse en un pequeño bebé que va a crecer como un humano. Entonces, al encarnarse va a ser 100% Dios y 100% hombre. Veamos eso. Jesucristo como hombre. Mateo, veamos Hebreos 4:15. Si alguien lo tiene a mano. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. ¿Sí? Bien, sí, porque no, ahí está bien, pero efectivamente es un pasaje en el que nos muestra que Él era hombre y fue tentado como nosotros. En otras palabras, si fue tentado tal como nosotros, quiere decir que como consecuencia Él era hombre, ¿cierto? El otro pasaje es más largo, pero hemos visto los evangelios, ¿verdad? Jesús caminando entre nosotros, y hemos visto, hemos leído, hemos visto en las películas de Semana Santa, ¿no? El ángel que le anuncia a María, te vas a concebir un hijo, y nunca estás con nadie, entonces, pero la presencia de Dios le hizo concebir, y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Bien, veamos entonces Jesús encarnado, su sufrimiento y muerte. Juan 18-19, todo el pasaje, toda la historia completa, pero en Isaías 53:5, si alguien lo puede contar rápidamente, es muy revelador porque además es un pasaje que está escrito, Isaías,
Está escrito 400, 600 años antes, ¿no? Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Sí, y probablemente estamos más familiarizados con la traducción que dice el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ¿no? Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese es el pasaje de la traducción Reina Valera 60, que estamos más familiarizados. Pero efectivamente vemos a Jesús traspasado, herido, como hemos visto y hemos leído siempre en su sufrimiento por nosotros. Entonces, nos consta, sabemos que esa manifestación, esa parte de Dios, que es el Verbo, que está desde el principio, que es Dios mismo, que es el Padre mismo, se encarnó en un bebé pequeño, en una persona, un ser humano como nosotros, 100% hombre, que fue tentado igual que nosotros, que sufrió, que fue molido, atravesado, desangrado, y sufrió por nosotros y murió. Bien, Jesucristo, su resurrección. Creo que no hace falta leer todo el pasaje, sabemos que Jesús resucita, ¿no? Jesús resucita en Juan 20, casi todos los evangelios al final, en Marcos 16, etcétera, está la resurrección de Jesús. Y luego Jesús es el esposo de la iglesia, es decir, Jesús resucita. Y lo vemos en Hechos capítulo 1, capítulo 2, vemos el relato de la ascensión de Jesús. Dice que vienen los ángeles en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, y se va con los ángeles en las nubes, y así como se fue, le dice el ángel a los discípulos, igual va a volver, ¿no? Entonces, ahora es el esposo de la iglesia, Juan 14:2, que dice: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Ya, y luego les dice, voy pues a preparar lugar, y el novio y la novia, ¿no? Y luego Efesios 5:27 dice que somos la esposa esperando. Luego, Jesús, la gran comisión, es decir, ya somos la novia. La iglesia es la novia y es la esposa que va a ser desposada, que está esperando, ¿no? Las parábolas ahí tienen sentido, ¿no? Las parábolas estas por ejemplo, las 10 vírgenes, estamos esperando que ser desposados, como la figura de la iglesia como novia, estamos velando, esperando que llegue el novio y nos lleve a su presencia, que en realidad eso va a ser aquí mismo en la tierra, cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Pero en todo caso, estamos esperando ese tiempo. Y el que nos manda a hacer mientras tanto, Mateo 28, 16 al 20, Lucas 24, del 36 al 53, la gran comisión, que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y les dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño alguno, ¿no? Cuando se despide, por lo que mencionábamos hace un momento, nos manda a hacer eso, nos manda a predicar el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, dice Hechos, ¿no? Vayan, hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, entren en una ciudad y digan: el reino de los cielos se ha acercado, hagan señales, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán, hagan señales, echen fuera demonios y cumplan la gran comisión. Bien, y terminamos esta mañana con su segunda venida. Mateo 24, 43, que dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Quiere decir que no sabemos cuándo. Jesús dijo, nadie sabe, ni yo sé la hora. Dice, ¿no? Solo el Padre lo
tiene ya determinado. Porque está hablando Jesús en ese momento como 100% hombre que está aquí en la tierra. Dice, pero yo voy al Padre, dice, y yo y el Padre uno somos, en Juan 17. Entonces, voy pues a preparar lugar, lo que acabábamos de leer hace un momento. Entonces, todo está conectado y Jesús vuelve. Jesús vuelve en esa manifestación del cumplimiento de esa otra mitad de Jesús, hombre 100%, pero que dice que le ha sido dado el imperio, el poder y la majestad, un nombre sobre todo nombre. A esa manifestación, a esa encarnación de Jesús, que ya tiene todo el poder, que ya es Dios eterno, pero que se encarnó en esa persona de Jesús de Nazaret, le es dado, dice Colosenses, todo el poder por encima de principados y potestades, dice Pablo en Efesios, en Colosenses, en Filipenses, sobre todo dominio, principado, poder, por encima de todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra, y se van a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confesarán que Jesús es el Señor. Ahí hay una revelación importante, porque la persona, esa parte, esa manifestación divina del Verbo de Dios, se encarna en una persona como tú y como yo, y cumple toda justicia, cumple todo, absolutamente todo, ¿no? Y cumple con la voluntad de Dios, y le he dado ese nombre, sobre todo nombre. La otra vez les compartí un poco el tema de factor Nazaret, ¿no? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ese es el nombre. Si bien es el Verbo, si bien es el Padre, Jesús mismo es Dios mismo, pero le he dado todo el dominio y el poder para adelante en esa transformación que figura y es parte de lo que nos dice Él, que nosotros también seremos como Él, es decir, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces nuestro destino, cuando dudamos y decimos de eternidad, ¿cómo va a ser? Es importante, grande, glorioso, ¿no? Bien, vamos a orar en esta mañana, vamos a terminar. Toca celebrar el día del Padre. ¿Quiénes quieren orar esta mañana? Unas dos personas, por favor, o depende, si lo hacen muy largo, una. Gracias te damos esta mañana, gracias por la vida, gracias por tu palabra, gracias porque te conocemos, Señor, y nos conoces, y porque tú nos amas. Estamos aquí, Señor, porque tú nos llamas.